El 20 de julio de 2012, aquellos que asistieron a su cine local en Colorado para ver la emisión nocturna de The Dark Knight Rises, sin saberlo, arriesgaron sus vidas a manos de un tirador masivo que logró ingresar al local con granadas de gas lacrimógeno y múltiples armas de fuego. En el vídeo de hoy, nos sumergiremos en la mente del tirador de Colorado en 2012, James Holmes, quien mató a 12 personas inocentes y dejó alrededor de otras 70 heridas. El 13 de diciembre de 1987, Holmes nació en San Diego, California. Robert Holmes, su padre, era matemático y físico, y tenía títulos de Stanford, la UCLA y la UC Berkeley. Arlene Holmes, su madre, era una enfermera registrada. Los dos tendrían su segundo hijo, una hermana menor para que James Holmes se criara en compañía. Su casa estaba situada en Oak Hills, un vecindario del condado de Monterey, en Castroville, California. Cuando tenía solo 12 años, Holmes regresó a San Diego. Mientras vivía en el barrio de Rancho Peñasquitos, supuestamente comenzó a generar una deficiencia social. A pesar de estas supuestas afirmaciones, en el año 2006 se graduó de la escuela secundaria Westview. James era jugador de fútbol y corredor de campo en la escuela secundaria. Según su abogado, Daniel King, Holmes comenzó a lidiar con problemas de salud mental en la escuela secundaria e intentó suicidarse a la edad de 11 años. Él solía ser un niño dulce y feliz, de un hogar amoroso, un buen niño que era cuidadoso con su perro y con su hermanita. Era deseado. Lo elogiaban y se inscribió en lecciones de piano, prácticas de fútbol y fiestas de cumpleaños en el vecindario. Su vida parecía ser bastante normal. Era un buen estudiante que disfrutaba del baloncesto y los videojuegos, visitaba la playa, fue a campamentos en las montañas y visitó Disneylandia. En Acción de Gracias y Navidad, siempre asistía a reuniones familiares y el 4 de julio y Halloween nunca se perdía las festividades comunitarias. Después de completar sus tareas de quinto grado, él y un compañero de clase pasaron su tiempo libre programando códigos y creando un sitio web escolar. Su maestro lo elogió y se refirió a él como un chico renacentista. Su madre dijo: «Fue planeado, deseado y esperado. Deseábamos un niño y fuimos bendecidos con uno. Era justo lo que esperábamos». Holmes heredó una serie de rasgos familiares cuando nació. Era bastante inteligente y un intelectual sobresaliente, al igual que su padre matemático. No obstante, desarrolló otra característica a medida que crecía: malestar social. Su estoicismo vino de su madre, quien le inculcó un espíritu familiar que valoraba mucho el trabajo duro y el deber comunitario mientras evitaba la debilidad. Luego, estaban las boletas de calificaciones, que generalmente incluían calificaciones excelentes y un montón de fotos de la escuela y del equipo. Su padre se refería a él como Jimmy y su madre lo llamaba Jim. Vecinos, familiares, conocidos, instructores, entrenadores, amigos y compañeros de clase informaron que era un niño que evitaba meterse en peleas, que rara vez era agresivo y nunca trataba de enemistarse. Cuando tenía 12 años, su condición comenzó a empeorar y su familia se mudó de Castroville, cerca de Monterrey, a San Diego. Luchó por hacer amigos y comenzó a aislarse en su habitación jugando videojuegos. Según su madre, ella iba de puerta en puerta buscándole compañeros de juego, pero los niños en su nueva área no eran muy amables. Su hijo perdió el entusiasmo, expresó ella. Por no poder hacerlo feliz, se sentía arrepentida. Según la defensa, lo que fue descartado como una transición difícil, probablemente fue una indicación temprana de la enfermedad mental de Holmes. Incluso cuando estaba en la escuela secundaria, un entrenador de campo había tomado nota de su comportamiento. Se guardaba para sí mismo y se sentía tan incómodo estando cerca de los demás que la foto del equipo se arruinó. Eso sí, su tiempo en la universidad transcurrió sin incidentes. En el campus de Riverside de la Universidad de California, hizo pocos amigos entre los estudiantes de honor y recibió sobresalientes, pero no estaba exactamente feliz. Él y sus compañeros de casa estaban absortos con la serie de televisión Lost, que fue el punto culminante social de su semana. Holmes fue rechazado por la mayoría de las prestigiosas instituciones a las que postuló, así que se fue a casa y se quedó despierto hasta tarde. Durmió durante todo el día y parecía perdido hasta que su madre le recomendó buscar un trabajo. Se dispuso entonces a trabajar en una fábrica farmacéutica, donde sus compañeros de trabajo observaron su peculiar semblante lejano mientras miraba fijamente al espacio.
Después de la segunda ronda de solicitudes para la escuela de posgrado, fue admitido en el campus médico Anschutz de la Universidad de Colorado. En lugar de pasar por sus clases con sobresalientes, Holmes se encontró luchando por primera vez. Todo se tambaleaba hasta que se deshizo en 2012, al salir de la escuela de posgrado, después de haber sido abandonado por su primera novia. Estaba perdiendo la batalla con su cerebro roto, tal y como él mismo expresó. Según la fiscalía, estos contratiempos pudieron haber llevado a Holmes a arremeter con violencia. Sin embargo, la defensa afirma que se trataba simplemente de desencadenantes de psicosis. Por mucho que leyera neurociencia, había llegado a la conclusión de que su cerebro roto no podía repararse a sí mismo. Las interacciones sociales requeridas para el trabajo de laboratorio y las presentaciones eran demasiado para él. Según la defensa, su atención se centró en planificar y llevar a cabo una misión para validar su autoestima y no tener que suicidarse. Escribió sobre una peculiar idea de capital humano en un cuaderno que dirigió a un psiquiatra, en el que agregaría valor a su propia vida al terminar con la vida de otros. Según CBS News, Holmes visitó al menos a 3 médicos de salud mental en la Universidad de Colorado antes de la atrocidad. Uno de ellos consideró poner a Holmes en suspensión involuntaria por motivos de salud mental, después de enterarse de sus pensamientos homicidas, pero decidió no hacerlo porque creía que Holmes estaba en el límite, y que el compromiso lo enfurecería aún más. Antes del incidente, uno de los psiquiatras de Holmes temía que tuviera un trastorno mental que pudiera haber sido peligroso. El doctor Lynn Fenton informó a la policía del campus que había hecho declaraciones homicidas un mes antes del crimen. De hecho, Holmes escribió un mensaje de texto a un estudiante de posgrado 2 semanas antes de la masacre, preguntándole si alguna vez había oído hablar del trastorno de manía disfórica, e instándolo a mantenerse alejado de él porque era una mala noticia. Holmes eligió el cine Century 16 para su ataque, y según el fiscal de distrito del condado de Arapahoe, George Brauchler, fue porque le gustaban los cines. Ese cine en específico tenía puertas que podía cerrar con llave para aumentar el número de víctimas, además de estar en un área donde la respuesta policial tardaría más. En concreto, se centró en la sesión de medianoche porque supuso que habría menos niños presentes y no quería hacerles daño. Holmes aparentemente investigó lugares alternativos para un tiroteo masivo, como un aeropuerto, pero decidió no hacerlo porque la seguridad de este sería excesiva. Explicó además por qué un ataque a un aeropuerto podría malinterpretarse como un ataque terrorista, y agregó: el mensaje no es de terrorismo, el mensaje es que no hay ninguno. También había considerado emplear explosivos, agentes químicos o agentes biológicos en su ataque, pero descartó la posibilidad porque temía que le pudieran hacer estallar a él también. James también había considerado el asesinato en serie, pero lo descartó como demasiado personal, demasiadas pruebas, fácil de capturar y pocas muertes. Holmes compró una pistola Glock calibre 22 en una tienda de Gander Mountain, en Aurora, el 22 de mayo de 2012. Luego, adquirió una escopeta táctica Remington 870 Express en una tienda Bass Pro, en Denver, 6 días después. También compró un rifle deportivo Smith & Wesson MP-15 el 7 de junio, pocas horas después de reprobar el examen oral de la universidad. Las 3 armas fueron compradas legalmente y se completaron verificaciones de antecedentes. Holmes también compró 3.000 cartuchos de munición de pistola, 3.000 cartuchos de munición MP-15 y 350 cartuchos para la escopeta a través de Internet en los 4 meses previos al tiroteo. Encargó a un comerciante en línea un chaleco de asalto urbano Black Hawk, 2 portacargadores y un cuchillo a un comerciante en línea. Todo eso el 2 de julio. También compró trampas de púas que posteriormente afirmó que tenía intención de desplegar si la policía le disparaba o lo rastreaba en una persecución en automóvil. Holmes envió por correo electrónico su solicitud para unirse a un club de armas de fuego en Byers, Colorado, el 25 de junio, menos de un mes antes de la masacre. Glenn Rotkovich, el propietario, lo llamó numerosas veces durante los siguientes días para invitarlo a una orientación obligatoria, pero solo pudo comunicarse con su contestador automático. Holmes envió por correo una libreta a su psiquiatra el 19 de julio, pocas horas antes de que comenzara el tiroteo. Durante las semanas previas al tiroteo, llevó un diario que narraba sus ideas y preparativos. El cuaderno fue descubierto en las instalaciones de correo del campus médico de Anschutz, en un paquete que no se pudo entregar. Según se informa,
James llamó a una línea directa de crisis de salud mental, justo antes del tiroteo, con la esperanza de que alguien lo persuadiera de no llevar a cabo la masacre en el último minuto. Sin embargo, después de 9 segundos, la llamada se desconectó. Luego cometió el tiroteo masivo más devastador que el estado había experimentado. En ese momento, fue informado por los principales noticieros como el mayor caso de víctimas de cualquier tiroteo masivo en la historia de los Estados Unidos. Una proyección de medianoche de la película de Batman convertida en una pesadilla. Holmes fue detenido por primera vez en el centro de detención de Arafoy, donde lo pusieron bajo vigilancia de suicidio. Lo pusieron en régimen de aislamiento para protegerlo de otros detenidos, lo cual es un procedimiento estándar en casos de alto perfil. El 23 de julio de 2012, Holmes compareció ante el tribunal por primera vez, ante el juez William B. Sylvester, en Centennial, Colorado. Le leyeron sus derechos y no se le concedió la libertad bajo fianza debido a la gravedad de los cargos. El juez ordenó una orden de protección requerida. Para la defensa de Holmes, el juez le asignó la defensa pública del estado de Colorado. Holmes permaneció en silencio y nunca miró al juez a los ojos. Su apariencia y comportamiento aturdidos y confusos provocaron especulaciones sobre su salud mental. Los fiscales de Colorado acusaron a Holmes de 24 cargos de asesinato en primer grado, 116 cargos de intento de asesinato, posesión de dispositivos explosivos e incitar a la violencia el 30 de julio. Los diversos cargos aumentan las posibilidades de que los fiscales tengan condenas. Holmes fue acusado de un cargo de asesinato con deliberación y un cargo de asesinato con extrema indiferencia por cada individuo muerto en el incidente. En el tribunal, acordó renunciar a su derecho a una audiencia preliminar en los próximos 35 días. Fue pospuesta hasta diciembre. En los días previos a la audiencia programada para el 15 de noviembre, Holmes aparentemente tuvo varios intentos de suicidio a medias. El 7 de enero de 2013, Holmes regresó a la corte, donde se entregaron cintas de llamadas al 911 y videos del cine como evidencia. Información previamente retenida. El equipo de defensa de Holmes sostuvo que estaba mentalmente enfermo. El abogado de Holmes dijo que estaría dispuesto a declararse culpable para evitar la pena de muerte, pero la fiscalía no estuvo de acuerdo con estos términos. Los fiscales dijeron que buscarían la pena de muerte en un juicio que comenzaría en febrero de 2014. El consejo de Holmes presentó su intención de declararse no culpable por demencia el 7 de mayo de 2013. Después de que los abogados de Holmes rechazaron una petición para otra continuación, la selección del jurado comenzó el 20 de enero de 2015. El procedimiento de selección del jurado tomó 3 meses, y 9,000 personas fueron citadas, lo que la convierte en la citación de jurado más grande en la historia de los Estados Unidos. El juicio comenzó el 27 de abril, con las declaraciones iniciales de la fiscalía, que afirmaban que Holmes fue al cine esa noche con el propósito de matar a tantas personas como fuera posible, en un tiroteo masivo. Durante la juerga, la defensa reconoció que Holmes fue el tirador, pero afirmó que tiene una condición de salud mental con esquizofrenia severa y que nunca ha tenido el control de sus pensamientos. El testimonio de la fiscalía comenzó el 28 de abril y continuó durante las siguientes 3 semanas, con numerosos sobrevivientes de la masacre y sus reacciones al respecto. El doctor William Reid, un psiquiatra designado por el tribunal que pasó aproximadamente 22 horas entrevistando a Holmes, testificó el 27 de mayo que Holmes padecía una enfermedad mental, pero legalmente sano. Le diagnosticaron un trastorno esquizotípico de la personalidad, que se caracteriza por una conducta restringida y dificultades interpersonales. El tribunal mostró cintas de las conversaciones de Reid con Holmes en 2013, el 29 de mayo. Antes del ataque, Holmes abordó su ineptitud social y sus pensamientos paranoicos violentos en las cintas. También indicó que creía que estaba siendo perseguido por funcionarios federales en el momento de la masacre y esperaba que lo hicieran antes de que pudiera actuar en el cine. Después de desanimarse por la ruptura con su pareja, afirmó que pasó de ideas suicidas a homicidas. El 16 de julio, los jurados encontraron a Holmes culpable de los 24 cargos de asesinato en primer grado, 140 cargos de intento de asesinato en primer grado, un cargo de posesión de explosivos y un aumento de sentencia por un delito de violencia después de debatir durante más de 12 horas.
Después de que los jurados no pudieron ponerse de acuerdo sobre la sentencia de muerte, Holmes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 7 de agosto. Debido a los problemas mentales de Holmes, un jurado estaba en contra de la pena de muerte, mientras que otros dos estaban indecisos. El 24 de agosto, la sentencia formal comenzó y finalizó el 26 de agosto. Holmes fue sentenciado el 26 de agosto a 12 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, por los cargos de asesinato, así como 3.318 años adicionales por los delitos de intento de asesinato y posesión de explosivos. El juez declaró para que conste en acta que era el deseo del tribunal que el delincuente nunca volviera a poner un pie libre en la sociedad y que el acusado no merece compasión. El juez Carlos Samur ordenó a Holmes pagar $955,000 en reparaciones a las víctimas el 4 de diciembre de 2015. El tribunal ordenó que $850,000 de la restitución se pagarán al Fondo de Compensación a las Víctimas del Estado y los $103,000 restantes irían a las víctimas personalmente. Holmes fue transferido a la penitenciaría del estado de Colorado, en Cannon City, en septiembre de 2015. Después de ser golpeado por otro recluso, James fue transportado en secreto a un lugar no revelado, fuera del estado, como resultado del ataque. Según la base de datos de la Oficina Federal de Reclusos, Holmes está encarcelado en Usp Allenwood, en Gregg Township, Union County, Pensilvania. Se desconoce el motivo real del traslado a custodia federal, pero el Washington Post sugirió que se debió en parte a mayores necesidades de seguridad. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?